Buenos días, hoy vamos a tratar de hacer un pequeño repaso sobre cómo sujetar el arco y qué tenemos que tener en cuenta. Acá tenemos un arco de violonchelo, un arco de viola y un arco de violín. La principal diferencia entre todos estos es que el arco de violonchelo es más ancho, es más grueso que el del violín y a su vez el arco del violín es más largo que el arco de violonchelo. Después básicamente todos cumplen el mismo principio y tienen las mismas partes, etc. Hay pequeños detalles que por ejemplo notarán que en el arco del cello la goma es más larga y no está el entorchado, como notarán que acá el entorchado es muy corto y tiene este pequeño tope de hilo que tiene el arco del violín. Todos esos pequeños detalles son a gusto del instrumentista y depende del luthier, del modelo, el tipo del arco. A su vez, hay pequeños detalles que en la mayoría de los arcos sucede que la vara es redonda y donde se sujeta el arco es octogonal. Y en cambio, en este arco del violín es octogonal en toda su longitud. Como partes del arco, nosotros tenemos la vara, que es toda la pieza de madera, las cerdas, tenemos el tornillo. Toda esta pieza, que es una sola pieza, es la nuez. El punto blanco es el que se llama algunas veces el ojo de la nuez. Y tenemos esta pequeña chapita, que es lo que sostiene las cerdas. Y acá, que esta pieza se sale, en algunos casos es algo material más fino, mármol, así como los tornillos y el ojo suele ser de marfil, de ébano, el tornillo de oro, muchas cosas. Bueno, pero esta es una sola pieza. Y acá adentro, esta chapita se sale y acá es donde nosotros podemos encontrar las cerdas que están aprisionadas, puestas a presión. Después tenemos este hilo, que se llama entorchado, y la gomita. Esto es lo más personal, digamos, del arco. Hay casos que uno puede preferir que esto sea muy fino, muy delgado, o hay músicos que les gusta que sea más pesado. En por ejemplo, en el arco en los chelos simplemente se hace, en este caso es un arco liviano, pero si yo quisiera que tenga más peso el arco, cosa que yo tenga que hacer menos esfuerzo, se le pondría el entorchado con diferentes tipos de materiales, plomos y eh, otros tipos de alambre para que esta parte sea más pesada. Bueno, una vez, además de los arcos, el violín, la viola y el cello funcionan muy similar, pero hay pequeñas diferencias. Ahora, lo que no tenemos que olvidar y que tenemos que tener muy presentes es la mano. Por eso si bien hay muchos videos de cómo agarrar el arco, el violín, todo en internet, para los chicos que van a la orquesta, yo decidí grabarlo de esta forma porque siempre te muestran la mano de frente y uno no ve en realidad cómo sujeta el arco. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es notar de que cualquier situación en la que nosotros tengamos los dedos estirados, los dedos bien derechos, nos va a generar un poco de tensión. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es esto. No importa que estemos todos, hay muy pocas excepciones en donde necesitamos un dedo estirado. Tenemos que tratar siempre tocar con los dedos curvados hacia adentro. ¿Ya? Lo otro que tenemos que notar es que lo natural de si uno sacude muy rápido la mano es que la mano viene de esta forma. O sea, nosotros como personas estamos hechos para colocar el pulgar con el índice. Si nosotros cerramos la mano, el pulgar se queda con el índice.
Si nosotros sujetamos algo, el pulgar se queda con el índice. Nosotros como instrumentistas de violín, viola, cello y con trabajo inclusive, tenemos que acostumbrar a nuestra mano a que suceda esto. A que en vez de que lo natural sea así, que lo natural para nosotros se vuelva esto. Lograr estos dedos que estén siempre juntos. La otra consideración que tenemos que tener en cuenta es que es mucho más simple de lo que parece. O sea, no es, si bien si yo agarro un arco se ve algo muy complicado y difícil, tenemos que tratar de que sea lo más simple posible. Entonces, recuerden, esto tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros colocamos la mano cómodamente acá sobre la mesa, vamos a notar que el pulgar cae muy rara vez derecho, muchas veces redondo, y lo más anormal sería esto. Entonces, si la mano sin sujetar el arco es difícil que se ponga en esta situación, cuando toquemos tiene que suceder lo mismo. Ahora, ¿cómo sujetamos el arco? Para el primer principio, que es lo mismo para todos los instrumentos, es tener en cuenta esto. Lo más importante es que nosotros sujetemos la vara del arco. Muchos creen que el hueco que nosotros tenemos acá en la nuez es porque ahí tiene que ir el pulgar y tiene que quedar encajado. Eso no es así. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que hay un pequeño parte donde se ve la madera, que no es ni la nuez ni es la gomita. En ese pequeño espacio que cambia según de acuerdo el arco, el modelo, es donde nosotros tenemos que poner el pulgar. Entonces, en ese pequeño espacio nosotros vamos a poner el pulgar. El pulgar sí o sí va a tocar un poco de la nuez y un poco de la goma, pero lo importante es que quede la mitad. No sé si se llegará a notar. Por ejemplo, este es un arco de cello, es muy antiguo. Con el paso de los años, el dedo fue gastando la madera. Y acá no se nota mucho en la cámara, pero toda esta parte se encuentra gastada y comida. ¿Por qué? Porque tanto tiempo fue gastando y se fue saliendo de a poco la madera y gastando, y cada vez se hace más cómodo. Entonces, miren, lo importante es esto. El pulgar nunca tiene que pasar para el otro lado, siempre tiene que quedar de este lado. Entonces, si nosotros tenemos el arco, el pulgar cae de este lado y todos los otros dedos caen del otro lado. Entonces, el primer principio y lo más importante es que el pulgar quede en este pequeño espacio que está entre la goma y la nuez del arco. El segundo principio que tenemos que tratar de hacer, esto puede variar de acuerdo a la mano de cada uno y de acuerdo si es violín, violonchelo, pero básicamente es buscar que el anular quede cerca del ojo o un poco más adelante. Entonces que quede aquí. En algunos casos quedará justo encima del ojo y otras veces un poco más acá. Si ustedes notan, la nuez del arco no es un rectángulo, sino que está hundida, está acabada para adentro. ¿Por qué es esto? Para que nosotros, los dedos como el anular, puedan hundirse y que toda la yema toque el anular y quede más firme. Entonces, ya tenemos que el anular colocado, el pulgar también. El dedo que sigue, que va a quedar casi a la misma altura que el pulgar, es el dedo mayor. Y aquí es donde comienzan las diferencias. Si yo sujeto el arco del violín, vamos a ver que es casi exactamente la misma altura. Simplemente que el dedo mayor yo lo pongo un poquito más atrás que el dedo pulgar para que caiga en este hueco. Entonces, ¿qué?
es como que la yema del dedo mayor se hunde un poco y queda bien firme. Y el pulgar queda acá, en ese pequeño espacio. ¿Ven? Una vez que después que colocamos el anular, queda la mano así. Entonces, para todos los instrumentos de cuerda, salvo excepción del contrabajo, sería esto lo principal. Y lo importante es esto. Si bien ustedes van a encontrar gente y se puede tocar de esta forma en el violín y en el cello algunas veces, lo recomendable es que quede derecho o bien curvado. Y acá es donde cae la diferencia. Estos tres dedos sirven para mover el arco, sostenerlo y hacerse cargo de la mayor parte de la tensión, de la fuerza. El dedo índice va a caer, de acuerdo, fíjense las falanges, las uniones de la falange, va a caer acá. Es el único dedo que no tenemos que tocar con la yema el arco. Todos los otros dedos, si ustedes notan, la yema toca alguna parte del arco. El índice es el único dedo que queda acá. Bien, y es como que envuelve. Cuando nosotros sujetamos el violín, va a envolver más. En cambio, si sujetamos en el cello, es un agarre distinto. Pero básicamente es eso. Ahora, ¿cuál es la otra gran diferencia? Es el tema del meñique. En el caso del violín y la viola, nosotros necesitamos que el meñique caiga encima. Nunca encima del tornillo, sino acá. En alguno de los lados, por eso esta parte es octogonal. Y lo que vamos a buscar es que quede siempre redondo. En algunas ocasiones van a ver que el dedo no llega a tocarlo, porque ponemos los otros dedos y el meñique no va a llegar a tocarlo. Entonces de ahí es donde muchos se acostumbran a ponerlo derecho. El dedo meñique o está redondeado, no necesariamente exageradamente, pero o está redondeado o no está, o no llega a tocar el arco. Pero tenemos que evitar esto. Hay muchas escuelas y muchas formas de tocar todos los instrumentos, pero lo que vamos a tratar de hacer en las orquestas de acá de la Escuela de Música es buscar esto, para que el dedo esté redondeado, cosa que en algunas raras excepciones nos sirva de amortiguación, pero siempre tenemos que buscar que el dedo quede redondeado. En la viola funciona de la misma manera que en el violín. La única excepción es en el caso del cello, que nosotros, si bien hay chelistas que tocan como el violín y ponen de esta manera, nosotros vamos a buscar colocarlo aquí y que pase lo mismo, que no se levante, que no se apoye acá y quede levantado, sino que quede redondeado y apoyado en esta forma. Entonces, siguiendo los principios, va a quedar en el arco del violonchelo de esta forma. Y noten que lo importante es que todos los dedos queden redondeados. En algunos casos, el dedo va a quedar acá. En otros casos, dependiendo de la mano, del arco y de lo que les sea más cómodo, el dedo pasa. O sea, esto no es necesario que quede toda la mano agarrada acá. Entonces, como pueden ver, queda así. De esta manera. Y la otra gran diferencia que tenemos es en el ángulo que queda sujeto el arco. En el caso del violonchelo, nosotros necesitamos que esta línea imaginaria que formamos con los nudillos sea paralela a la vara del arco. Si nosotros lo colocamos de esta forma, es oblicuo, lo mismo que de esta manera. Entonces necesitamos que quede siempre paralela. De tal forma que cuando nosotros sujetemos la mano,
que no se vaya ni para este lado ni para este lado. Siempre en el caso del violonchelo, aquí. Y que a lo largo que nosotros toquemos, esta relación no cambie. Ahora, como notarán siempre, por lo general, muchos violistas tocan el violín y gente que toca el violín termina tocando la viola. Y muchos que hacen la mayoría es tocar los dos. ¿Cuál es la gran diferencia entre el violín y la viola? Es el ángulo que nosotros vamos a tocar. Por las cuerdas que utiliza la viola, las notas que más toca y por el tamaño de la viola, nosotros en la viola vamos a los dedos colocarlos un poco inclinados. O sea, el cello los dedos caen derechos, perpendicular, en la viola un poco más inclinados y en el arco del violín va a ser aún más inclinados. Entonces, cuando nosotros toquemos el violín, la mano va a quedar recostada sobre su derecha. Bien, cuando tocamos la viola, ese ángulo va a ser menor. Y cuando toquemos el cello, va a ser recto, ni para un lado ni para el otro. Ahora, lo último que tenemos que tener en cuenta, que es otra diferencia que sucede en el violín y en la viola, pero no sucede en el caso del cello, es que el dedo índice es el único dedo que en algún momento se va a estirar. ¿Por qué? Sucede, no sé si esto les enseñaron o lo notaron alguna vez, que supongamos si en el arco en el caso del cello, los dedos se mueven, pero no se realiza este movimiento. Va a suceder muchas veces que para hacer más presión, nosotros podemos empujar de una forma y tirar de otra. En el caso del violín y la viola, hay veces que yo voy a empujar y los dedos se quedan firmes, se mueven muy poco. Pero cuando yo tiro, muchas veces este dedo se va a poner derecho, de tal manera que uno haga más presión. Fíjense, no es lo mismo esta presión que la presión con el dedo derecho estirado. Entonces algunas veces van a notar que cuando yo empujo, la mano se mueve de una forma y cuando tiro, el dedo se endereza. Entonces empujo, tiro. Esto en casos muy especiales o cuando uno tiene una nota larga o muchas corcheas o uno quiere hacer que se note mucho una nota de otra. Cuando uno toca rápido o semicorcheas, esto no sucede. Ay, no sé si se ve bien la cámara. Pero esto practiquen algunas veces. Empujar de una forma y tirar de otra. Bueno, de a poco iremos subiendo videos con distintas cosas. Cualquier cosa, si tienen alguna duda en particular, ahí lo ponen en el grupo, nos preguntan. Bueno, espero que les sirva de ayuda y que podamos de a poco utilizar los sábados y las clases para crear este tipo de contenido que sea específico para nosotros de la orquesta, no para, como tantos videos que hay en internet, cómo agarrar el arco, cómo sujetar, cómo tocar el violín, sino cosas más específicas, más puntuales. Así que bueno, muchas gracias.